Estimadas compañeras y compañeros, esta reunión de la Escuela de Cuadros la hemos transformado en una reunión de cuadros ampliada de nuestro Partido Popular Socialista de México. Daré lectura a la convocatoria respectiva. Estimadas compañeras y compañeros, la Dirección Nacional de nuestro partido, ¿Las en manos de la Huerta ejercicio del Cortés? artículo 37 de nuestro estatuto y sus incisos B, C, E y demás facultades estatutarias, ha resuelto convocar a la cuarta reunión a la primera reunión de cuadros ampliada de este año, que tendrá verificativo el domingo 23 de marzo a las 10 de la mañana por vía virtual utilizando la plataforma Zoom, de conformidad a lo siguiente. Único, dar a conocer el informe de la Dirección Nacional sobre la coyuntura que vive el país en el contexto de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y las tareas del partido. La reunión se desarrollará conforme al siguiente temario. 1. Informe de la Dirección Nacional. 2. Intercambio de opiniones con todos los asistentes que deseen intervenir. Y 3. Propuestas. Fraternalmente por la Liberación Nacional y el Socialismo, Dirección Nacional. Esta es la convocatoria, compañeras y compañeros. Vamos a poner en pantalla el informe respectivo, al cual le vamos a ir dando lectura. Le pedimos, estimadas camaradas, que vayan tomando nota de los puntos que consideren ustedes necesarios ampliar, o las preguntas que consideren plantear. Compañeras y compañeros de la Dirección Nacional aquí presentes estarán dando respuestas a las interrogantes y a los comentarios que se hagan en esta reunión ampliada de cuadros. Informe de la Dirección Nacional sobre la coyuntura que vive el país en el contexto de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y las tareas del partido. Estimadas compañeras y compañeros, el arribo de Donald Trump por segunda ocasión a la presidencia de Estados Unidos incrementa las amenazas y presiones que ha significado el imperialismo yanqui contra nuestro pueblo, que aspira a liberarse y avanzar hacia estadios superiores de organización social, y muy concretamente contra el gobierno progresista que encabeza Claudia Sheinbaum. El gobierno de los Estados Unidos, independientemente del partido que lo ejerza, sea el demócrata o el republicano, representa los intereses de la franja estadounidense, de los poderosos aglutinamientos de monopolios financieros que dominan al mundo. Pero Trump y el conjunto político que lo rodea representa el sector más reaccionario y peligroso de esa franja. De ahí el haber integrado su equipo de gobierno con verdaderos cavernícolas ultrarreaccionarios. Sus más enfáticas acciones contra los pueblos de Cuba y Palestina, sus aún más descarados actos de guerra económica contra China y su injerencismo más desbocado con respecto a Panamá, Groenlandia y hasta contra los que han sido sus tradicionales aliados incondicionales y cómplices, los países del Grupo de los Siete, el G7, la Unión Europea y Canadá. Trump, en lo personal y toda esa corriente, sostiene concepciones con fuertes elementos neofascistas y neonazis. Respecto de América Latina, retoma y refuerza la vieja tesis de considerar que constituimos su patio trasero, es decir, una zona respecto de la cual se arrogan el derecho a someternos de manera total en lo político y saquearnos ilimitadamente en lo económico. La Dirección Nacional
ha hecho estas valoraciones respecto a Trump y su gobierno en el marco de la crisis general del capitalismo en su etapa imperialista. 1. El arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos es producto del estado de descomposición avanzada del sistema capitalista mundial, incluso ya en esta su etapa terminal, la etapa del imperialismo y más en concreto el de Estados Unidos. Es decir, es resultado lógico de un sistema electoral en que la captación de votos en un régimen como el estadounidense se basa en la publicidad electoral de tipo mercantil, en el que el volumen de la inversión publicitaria es un factor fundamental para determinar al vencedor. Y este tipo de publicidad, basada en mentiras y engaños, produce prejuicios, ignorancia y despolitización creciente en la población, hasta el grado de escoger ser gobernada por personajes tan incultos y moralmente miserables como Trump. Pero no es un caso único en el mundo. Son muchos los países en los que los neonazis de ese mismo corte están avanzando en los procesos electorales. Pero además, porque este tipo de personajes se identifican de manera plena en lo ideológico con los ultramillonarios, entre ellos Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y otros, todos trumpistas, surgidos del muy avanzado proceso de concentración de la riqueza en pocas manos y que fueron financiadores de la campaña de Trump. Pero el proceso de concentración de la riqueza es resultado de una injusta distribución de la misma y tiene como contrapartida el empobrecimiento extremo de amplias capas de la población mundial que van perdiendo su capacidad de acceder a mercancías, aún las más indispensables, y al hacerlo, inexorablemente agudizan la crisis de todo ese régimen de producción. Pero las acciones de gobierno que anuncia Trump vendrán a acelerar aún más ese proceso de descomposición del capitalismo. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas se orienta a corregir y ni siquiera a mitigar el deterioro en curso, sino a incrementarlo. Desde luego que constituye una seria amenaza para la humanidad en su conjunto. Sus posiciones respecto a la contaminación ambiental, el cambio climático y el armamento nuclear así lo tipifican. Además, porque es racista, misógino, estúpido y fascista. Minimizar el peligro real que representa sería un peligro. A semejanza del Brexit, es fruto de la agudización de las contradicciones intercapitalistas e interimperialistas que se están dando también dentro del 1% de los supermultimillonarios de su país y del mundo, segmento de la gran burguesía imperialista a la que el propio Trump pertenece. La agudización de las contradicciones inherentes al modo capitalista de producción y ahora ya en avanzado proceso declinante, entre ellas las que se dan entre los más grandes capitalistas y entre las potencias imperialistas, llevaron al muy temprano agotamiento de la globalización neoliberal que las propias potencias capitalistas impulsaron con vehemencia hace apenas unas pocas décadas y en la que cifraban grandes esperanzas de alargar su predominio, se hayan desvanecido muy rápidamente. Un factor medular en el veloz agotamiento de esta estrategia imperialista vino a ser la incursión de la República Popular China en ese proceso globalizador, proceso en el que aplicó las reglas impuestas por los imperialistas. China es un país que, a diferencia de los imperialistas, marcha hacia el socialismo por la vía de la economía mixta, con fuerte y creciente participación estatal, pero que ingresó al actual mercado mundial acatando todas las normas de la Organización Mundial de Comercio, que fue creada por el imperialismo mundial en 1995. Pero China, dada la superioridad intrínseca de su modo de producción, que es mucho más avanzado que el capitalismo monopolista, ha crecido y se ha beneficiado más dentro del mismo proceso globalizador que esas potencias. Por eso,
Ante el rápido desgaste de la globalización neoliberal, han cobrado fuerza las corrientes imperialistas que optan por abandonar la estrategia globalizadora que abarca todos los mercados del mundo y volver a la etapa regionalista. Un bloque en América del Norte, otro en Europa y otro en Asia, o de plano el proteccionismo, cada potencia trincherada dentro de sus fronteras, pero estas otras estrategias ya se habían agotado antes. Y sin embargo, hoy retoman Trump y los demás neofascistas del mundo. Las retoman como si fueran novedosas, pero seguir por ahí acelerará su caída. Por todo lo expresado, queda claro que Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos no significa ninguna novedad, sino una profundización de las políticas típicas del imperialismo, de saqueo, explotación y destrucción de toda la humanidad y de todo el planeta. El verdadero sentido de su proteccionismo es el de proteger al capital imperialista yanqui y nada más. Por eso toma distancia de antiguos aliados como el capital imperialista europeo, pero es y será un neoliberal radical que intentará impedir y aplastar toda la resistencia de cualquier Estado nacional que pueda ofrecer a la expansión del imperialismo yanqui en cualquier lugar del globo terráqueo y tratará de someter a todo el planeta a sus designios con todos los medios a su alcance. Es decir, Trump es el rostro actual del imperialismo yanqui, más amenazante y más agresivo que nunca. Con respecto a la República Popular China, esta constituye hoy en día la mayor amenaza para el imperialismo yanqui, porque pronto le arrebatará el carácter de ser la economía más grande e influyente del planeta. Y con ello vendrá la estrepitosa e irremediable caída de toda su capacidad de dominio mundial. Por eso, desde 2001 todos los gobiernos de Estados Unidos han sostenido una guerra económica y tecnológica sin cuartel contra el enorme país asiático, variando solo los métodos y las tácticas. El primer gobierno de Trump escaló esa guerra al imponer aranceles a todos los productos chinos por un valor de 200 mil millones de dólares en el 2018, y China respondió con aranceles del 25% a bienes estadounidenses por un valor de 60 mil millones. Biden continúa esa guerra sin cuartel y sin duda se intensificará aún más en el actual segundo periodo del cavernícola Trump. En el enfrentamiento de Estados Unidos contra Rusia, el futuro cercano es incierto. Trump, en su primer periodo, optó por concentrar toda su fuerza yanqui disponible en la guerra contra China y buscó que Rusia se mantuviera al margen. Pero Biden pensó que arrebatar a Rusia los inmensos recursos materiales que poseen sería fácil y así se fortalecería en su guerra contra China. Pero no calculó la verdadera capacidad bélica de aquella y su guerra, vía Ucrania, se ha empantanado. No queda claro todavía qué táctica seguirá Trump en este periodo. La complicidad de Trump con el sionismo de Israel es más acentuada que la de Biden. La amenaza para el pueblo palestino y para todos los pueblos árabes es mayor. ¿Cómo será la política de Trump para América Latina? Más agresiva e injerencista que nunca. Buscará extender el dominio sobre toda la región, sin excepciones, sobre todo contra Cuba y Venezuela. En este contexto, luego de que un grupo de familias buscadoras de desaparecidos diera la nota del hallazgo de prendas y restos óseos de personas en un predio rural del municipio de Teuchitlán, Jalisco, los medios de derecha y sus comentaristas respaldados por las cuentas automatizadas de redes sociales, conocidas como granjas de bots, acapararon el suceso, calificando como centro de reclutamiento forzado y campo de exterminio con hornos crematorios, e incluso como el de un Auschwitz mexicano, culpando a López Obrador, a Claudia Sheinbaum y al Estado mexicano de la catástrofe humanitaria que padece el país, víctima del crimen organizado. Es preciso observar que la campaña mediática orquestada contra el gobierno federal sobre este suceso se hace en el contexto de las presiones
del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país y la eventual aprobación del decreto enviado por Donald Trump al Senado estadounidense para calificar como terroristas a distintas organizaciones delincuenciales que operan en México. Por eso vemos al secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, y a Trump diciendo que gran parte del territorio mexicano está controlado por los cárteles de la droga. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la cautela y contra la desinformación sobre el caso, pidiendo prudencia al interpretar lo ocurrido en Teuchitlán. Criticó la mediatización del caso, acusando que el hallazgo fue exagerado y politizado por la derecha, y propuso 6 acciones clave para enfrentar la crisis de desapariciones. 1. Revisión y fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. 2. Reforma a la Ley General en materia de desaparición. 3. Fortalecimiento de capacidades forenses. 4. Apoyo integral a las familias de desaparecidos. 5. Coordinación con colectivos de búsqueda. Y 6. Fortalecimiento de las fiscalías especializadas. Como observamos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de las presiones, amenazas y chantajes, se muestra en buenas condiciones para enfrentar victoriosamente al violento representante del imperialismo yanqui. Claudia Sheinbaum es patriota a toda prueba, posee templanza y serenidad y es hábil en la exposición de argumentos al enfrentar a Mr. Trump. Todo esto la lleva a evitar caer en su juego provocador y, de hecho, ha salido victoriosa de todas las reuniones bilaterales que ambos han sostenido, aunque el peligro subsiste y se trata de una amenaza mayor. El 18 de marzo de este año, durante un encuentro en el Palacio Nacional, la presidencia Sheinbaum optó por retirar la propuesta de reforma a la ley del ISSSTE que había sido presentada el 7 de febrero de ese mismo año. Esta determinación fue resultado de las inquietudes expresadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, respecto a impactos a sus derechos laborales. Además del retiro de la iniciativa, el gobierno presentó una serie de propuestas para atender las demandas del magisterio: condonación y reestructuración de deudas del FOBISTE, congelamiento de la edad de jubilación. Se acordó mantener la edad mínima de jubilación en 58 años para hombres y 56 para mujeres, mientras se llevan a cabo las discusiones para definirla junto a los trabajadores. Revisión de mecanismos de ingreso y de promoción. Se propuso discutir la desaparición de la unidad de sistema para la carrera de las maestras y maestros USICAM y establecer un nuevo mecanismo que garantice derechos laborales, transparencia y cero corrupción. En medio de esta situación, remontando los obstáculos que la derecha ha tratado de imponer, se avanza en el proceso de reforma judicial, donde el 1 de junio del presente año se elegirán los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como las personas juzgadoras de distrito. El próximo 30 de marzo, el INE dará a conocer los nombres de los elegibles a los cargos del Poder Judicial, iniciando así el periodo para las campañas de las candidatas y candidatos a ocupar los cargos del Poder Judicial, y se tendrán 60 días para informar a los ciudadanos de su participación democrática. Sin embargo, hay un gran desconocimiento de este proceso por parte de amplios sectores de la población, al grado tal que de cada 10 ciudadanos, entre 5 o 6 muestran desconocimiento de este proceso eleccionario. Por esta razón, con la finalidad de incentivar la participación de la ciudadanía de manera libre, informada y proporcionar información para dar a conocer opiniones, notas y artículos de análisis respecto a la elección judicial del próximo 1 de junio, se están organizando en el país los comités regionales, foros y acciones de construcción de justicia, en donde debemos contribuir para informar a la población de este proceso, Bájate a su comer. importancia y examinar cuáles son los candidatos idóneos a ocupar los cargos referidos. En este marco, la Dirección Nacional ha ofrecido su plena solidaridad a Cuba y al pueblo palestino, ha sostenido reuniones con los partidos hermanos de Estados Unidos y Canadá para valorar de manera conjunta esta amenaza, la de Trump y el imperialismo,
y convenir acciones conjuntas que podemos desarrollar para enfrentar al imperialismo y al neofascismo. Está en el camino de avanzar en el mismo sentido con los partidos comunistas de la gran mayoría de los países de América Latina y ha sostenido conversaciones con varias organizaciones sociales y políticas progresistas en el camino de construir un gran frente antiimperialista y antifascista con sus respectivas versiones locales, nacional e internacional. En esta misma vía se viene avanzando al interior de Unidad Comunista, la federación que edificamos con otros partidos y organizaciones marxistas-leninistas de nuestro país. Es nuestro propósito, compañeras y compañeros, que a partir de esta reunión, todas nuestras organizaciones estructurales intermedias y de base y todos los compañeros militantes se unan a la realización de estas tareas. La Dirección Nacional, México, 23 de marzo de 2025. Este es en síntesis, el informe que presenta la Dirección Nacional a esta reunión de cuadros ampliada, compañeras y compañeros, y cubriríamos el primer punto de la orden del día. Concluiríamos con